Fin de semana con su puentecito. Bienvenidos a este canal de YouTube Néstor de la Cruz. Saludos desde Puebla. No se les olvide darnos un like, acá abajo la campanita, piquen, escúchenle para llegar a más personas. Pues vámonos con Tokio. Presidente, buenos días. Pedro Villecán, el periódico El Universal. Presidente, preguntarle, ¿cuál es ayer lamentablemente hubo un accidente en Aguascalientes donde fallecieron 5 personas, cayó un helicóptero, entre ellos el titular de seguridad. ¿Cuál es el informe que se tiene en el Gabinete de Seguridad sobre este hecho? Pues nada más que se presentó esta desgracia muy lamentable. Ya ayer expresé mis condolencias a los familiares, los que perdieron la vida, a sus amigos, a los servidores públicos, al gobierno de Aguascalientes. Y ahora corresponde hacer la investigación sobre lo sucedido, actuando con mucha responsabilidad. En una primera instancia tiene que recoger evidencias, los elementos fundamentales, la Fiscalía del Estado. ¿Qué es lo que están haciendo? Revisando todo, porque en las redes se habló de disparos y de varias cosas. Sin embargo, hay quienes sostienen que no sucedió nada de eso y no se puede hacer un juicio sin tener elementos, sin tener pruebas. Es algo delicado. Entonces, está recogiendo toda la información la Fiscalía y luego lo que procede es que la Fiscalía General atraiga el caso. Ya hay una integración de una comisión de expertos que ya está trabajando en el asunto y se va a estar informando. Lo va a estar haciendo el gobierno de Aguascalientes en esta etapa y luego la Fiscalía, como corresponde. Presidente, ayer exhortó a una avalancha de votos para las próximas elecciones. La oposición consideró que esto es una violación a la ley electoral y que se está adelantando a los tiempos y que, bueno, ya adelantó que se van a preparar algunas denuncias en su contra por este llamado. ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Se violó la ley electoral? Yo no dije que sea una avalancha de votos, o no recuerdo, para un partido. Comentó que para en particular. O sea, parece redundancia, porque partido viene de parte. Es que cualquier partido, cualquiera que participe en un proceso de transformación, sea partido, sea bloque de partidos, coaliciones, la recomendación, ese es el debate con Krause y con Aguilar Camín, que por cierto tienes que volver a poner a Aguilar Camín porque el video de ayer está censurado, suavizado. Tiene que buscar otro en donde uno de los participantes dice: ¿y qué vamos a hacer? Así empieza, con el crecimiento del movimiento que encabeza López Obrador. Y él insulta y eso no aparece
en el de ayer. ¿No qué? No, el diálogo es muy importante. Entonces, yo lo que planteo, por experiencia y pensando en el país y en lo que están haciendo los oligarcas en el mundo para limitar la democracia, yo lo que recomiendo es que no se esté pensando nada más en ganar la presidencia. Ayer me informan, por ejemplo, porque así está el modelo durante el periodo neoliberal. Esto no fue espontáneo. Buscaron atar a dirigentes que significaban la posibilidad de un cambio para los pueblos en contra de los intereses de las minorías. Dejar bien amarrados los cambios de las privatizaciones de bienes nacionales, hasta con despachos del extranjero, como lo hicieron con la reforma energética aquí. Desfiguraron, nada más que los constitucionalistas están en sueño. Con todo respeto, pero con esas reformas llamadas estructurales, además de los artículos de la Constitución, los transitorios son otra Constitución. No dejaron nada a las leyes secundarias porque para la reforma a la Constitución se requiere de 2/3 partes. La reforma a las leyes es la mitad más 1. Ni modo que esto fue casual. Bueno, les decía yo, ayer me informan que no le dieron permiso los legisladores, el Congreso del Perú, al presidente para que asista a la reunión del Pacífico. Y yo soy el presidente de la Alianza del Pacífico y le tengo que entregar a él la presidencia. Y estos intereses creados, que les molesta de que ganó una persona de la sierra, una persona que no es del conservadurismo, una persona que la insultan con actitudes racistas, que desde que llegó le han abierto juicios y juicios de todo, pero no tiene mayoría en la Cámara, porque todo esto lo fueron diseñando así los oligarcas del mundo, los dueños del mundo, o los que se creen dueños del mundo. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo?
para México. ¿Qué hubiese sucedido si ganamos la presidencia y no tenemos la mayoría? O cualquier presidente. ¿Qué pasa? No hace nada. Se paraliza por completo el país, y mucho menos si se trata de hacer cambios. Antier hablé con el presidente Lagos de Chile, expresidente. Me decía que después de que se restablece la democracia en Chile, que ya no está Pinochet, para llegar a un acuerdo se le permite al conservadurismo de Chile, encabezado por Pinochet, que tengan una especie de senadores especiales ¿cómo se le llamaba eso? Hubo una época de Santana aquí, de personajes del conservadurismo con privilegios. Ya me voy a acordar. Con facultad de veto. Entonces, dice, se acordaba en la Cámara de Diputados, vamos a apoyar a los ancianos de Chile. Decían todos, sí, cómo no. Pasaba la iniciativa. Sí, es como un Consejo Supremo conservador, algo así. De ahí, veto. Y sí, bueno, ya había regresado Chile a la democracia, pero el control lo seguía manteniendo la derecha. Es a lo que me refiero cuando hablo de Pinochet, o la política de Pinochet sin Pinochet, o la política de Franco sin Franco en España. ¿Qué es lo que quieren aquí? Krause y Aguilar. Entonces, a ver, vamos a quitarle, dice Aguilar, el Congreso. Imagínense si el presidente no tiene mayoría. En la Cámara de Diputados, porque ahí sí no se requieren 2/3 partes, sino mayoría simple para la aprobación del presupuesto. No tiene mayoría el presidente. ¿Cómo logra la mayoría? ¿Cómo era antes? ¿Cómo le hacía Cárcens en la época de Calderón? 3 años, aprobación del presupuesto por unanimidad. ¿Pero qué pasaba? Habían moches, compraban a los legisladores. Porque les daban oficios de autorización para hacer obras. 3 ramos del presupuesto: deporte, cultura y reparación de banquetas y calles para los diputados.
una eminencia política, Carsten. A mí me tocó decirle a los legisladores nuestros, es una vergüenza. Teníamos como 25 en ese entonces legisladores, pero también la mayoría. Yo, voten en contra, no avalen. El despojo, la corrupción. Entonces, un presidente pues no podría tener un programa de apoyo a adultos mayores, de apoyo a becarios. Bueno, no estoy hablando al tanteo. Cuando presentamos la iniciativa para que la pensión de adultos mayores se elevara a rango constitucional, los del PAN votaron en contra. ¿Ustedes creen que estos conservadores mantendrían los programas de apoyo a adultos mayores, las becas, la pensión para discapacitados? Me acusaron ahora, como lo están pensando, porque una candidata del PRI y también del PAN de Hidalgo para la gobernatura dijo que iba a quitar el programa de adultos mayores, que ni le corresponde porque es un programa federal y que el dinero debería de utilizarse para otras cosas. Entonces, para transformarse requiere no solo votar por el presidente, del partido que sea. Si se le va a dar el apoyo, pues que sea completo, porque si no va a estar de florero, de adorno, de pelele, de títere, nada más por la parafernalia del poder. Ciudadano presidente, señor presidente, porque así lo quieren, así los tenían y así quisieran que fueran los presidentes, sus empleados. Y el presidente de México solo debe de tener como amo al pueblo, solamente al pueblo. Entonces, eso fue lo que planteé. Dije, si van a votar, pues no estén pensando, a ver, para presidente, porque ¿cuál es la campaña de ellos? No le des tanto poder al presidente, porque se va a volver dictador. Ay, nanita, ¿cómo se vuelve dictador un presidente en estas condiciones, con esta nueva realidad, si no hay reelección que ellos promovieron? Ustedes saben que pueden elegirse los diputados por un periodo y vuelven y se pueden reelegir. ¿Quién aprobó esa reforma? El conservadurismo. Y estuvieron a punto. Salinas acarició la idea, quiso convertirse en jefe máximo. Más que todo le salió mal, empezando porque se le reveló, él dice que lo traicionó, Zedillo, pero sí estaban pensando en eso, porque sí tienen ese pensamiento, no tienen
verdadera vocación democrática. Entonces, no hay reelección y no va a haber, porque esa es parte de nuestra historia, de la historia que ellos querían ya borrar. Por eso hablaban del fin de la historia. Pero ¿cómo vamos a hacer a un lado el lema maderista, sufragio efectivo, no reelección, si costó 1 millón de vidas? Y no fue hace siglos, apenas hace un siglo, poco más de 100 años. Acaba de pasar. Eso primero. Segundo, ¿qué ya no está la revocación del mandato? Si se deben de preocupar todos por eso. Porque a los 3 años hay un presidenta que se olvida del pueblo, que actúa de manera arbitraria, que levita, que no resiste las tentaciones del poder, porque no tiene ideales, porque no tiene principios, porque no le tiene amor al pueblo. Pues existe el mecanismo para quitarlo a los 3 años. ¿No sirvió? Vámonos. Consulta. ¿Quieres que siga o que cambiemos? Eso ya está en la Constitución y estoy seguro que se va a aplicar algún día. Otra cosa que también no se sabe mucho, pero ya el presidente no tiene fueros como era antes. Yo ya puedo ser juzgado por cualquier delito, como cualquier ciudadano. Todo eso es lo que vamos a recordar y a celebrar el 27 en la marcha a las 9, Cuarta Transformación, marcha del Ángel al Zócalo. Es el movimiento de todas, de todos los mexicanos, y lo hemos hecho con mucho esfuerzo, y desde hace tiempo ya se nos adelantaron muchos que estuvieron con nosotros. Pero ¿cómo no vamos a conmemorar este 4º aniversario de la transformación? A ver si ya tienes lo de Aguilar. No. Hay una parte, o sea, disculpa que te insista. Jesús es que ese es el problema, que son tan eficientes. ¿Quién les manda a ser tan bueno? Es que esa mesa es la que me respalda, me ayuda. Es donde hay una parte donde de inmediato hay un señor ahí, puede ser un intelectual, yo no lo conozco, que él dice: ¿y qué vamos a hacer hacia adelante? Es antes de las elecciones
del 21. Y ahí entra Aguilar, pero lo que pusieron de Aguilar de ayer no es lo que expresó tal cual. O repítanlo. Nada más Aguilar. Mire, hay... Sí. A ver. Bienvenido, Héctor. Gracias, ¿cómo están? Si quieres oíste, Héctor, lo que dije hace rato, no habías entrado, ¿verdad? No, no había entrado, Rudy, pero sí Déjame hacer. ¿Cómo dice? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué vamos a hacer? Eso es, ahí es. ¿Qué vamos a hacer? Y a ver, ahora sí, pongan a Héctor. De lo que les comenté, porque en ese aspecto tú eres una gente importante. Ayer comentábamos entre algunos de nosotros el gran descontento que tenemos y que existe por la administración del presidente López Obrador, ¿no? Y la verdad no estamos equivocados, estamos en la unidad. Por más que le quieras pensar las partes buenas, bueno, pues las partes malas rebasan por mucho a lo bueno. Pero lo que decíamos aquí, ¿cómo le hacemos nosotros los chavos de 75 años para hacer que este descontento se vaya, se permee hacia las clases populares, a las clases que tienen 30 y 40 millones de votos, a las que hay que hacerles entender las equivocaciones y los errores del presidente? Ese es el resumen, Héctor, de lo que hace un momento estábamos comentando, y estábamos pensando que cada semana como que nos dejáramos una tarea, es lo que propuso Alejandro Ostros, que me parece muy, muy cuerdo, que nos dejáramos una tarea para un tema, hablamos un rato de chachachá y de cotorreo y de jajaja, pero un rato también de algún tema en el que todo el mundo nos metamos, y durante una semana tenemos tiempo para más o menos prepararlo, para dar opiniones al respecto. Eso era. ¿Puedo yo? ¿Puedo? Escuché. Adelante, Héctor. Sí. Bueno, me parece muy buena idea esta de poner un tema, ¿no? Y traerlo más o menos pensado. ¿Qué hacer para que esto llegue a la inmensa mayoría del país? No, yo no lo sé. Lo que sí sé es esto, que este gobierno tiene totalmente perdido el pleito en lo que durante la época de Fox se llamaba el círculo rojo. Lo tiene totalmente perdido. A ver, párale. Es interesante eso. Este gobierno tiene perdido lo que antes se llamaba círculo rojo. Círculo rojo es élite, la élite. O sea, nosotros no podemos con la élite, que ese es un error. Quizá en la cúpula, sí, ahí está muy difícil, pero hay muchos empresarios inteligentes, muchos. Y si se incluye en el círculo rojo intelectuales también, de investigadores también, periodistas también, la llamada clase política. Pero digo, él ya pontifica y dice: tienen perdido el círculo rojo. No es así. Claro, puede haber hipocresía. Yo les pregunto, porque tengo comunicación constante con los empresarios, y les pregunto cómo les va. Y la mayoría me dice: muy bien. Bueno, por algo México es de los países más atractivos para la inversión en el mundo.
Y ahí están los datos. Pero bueno, esa es la primera parte. Segunda, a ver, sigue. No hay un análisis de prensa nacional o internacional que defienda lo que está haciendo. Ay, muy cierto. Muy cierto. No hay un análisis de prensa nacional e internacional que defienda lo que está haciendo. Totalmente de acuerdo. Ahí estamos en franca desventaja, como se diría en el béisbol. Ahí perdemos por paliza. Lo hemos dicho aquí, de 95 comentarios, no, de 98, digo de 100 comentarios, 98 en contra, 2 a favor. Y es en México y en el extranjero. Es Washington Post, el New York Times, ahora con la marcha, todos ellos. La gran prensa mundial. Eso es cierto, ¿eh? Síguele. 2 o 3 o 4 que intentan fallidamente apoyar y muchos de los apoyadores abiertos han desaparecido. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que fatalmente, por los caminos más complejos que puedan imaginar o por los más simples, eso que está en el círculo rojo, tarde o temprano se vuelve lugar común en el círculo verde. No hay nada. Fatalmente. Todos nos vamos a volver fifís. Ya, todos, fatalmente. ¿Sí? Estamos hablando del ideólogo de Salinas de Gortari y luego de Zedillo. Todo esto es muy bueno para los jóvenes. Adelante. O sea, el círculo rojo, más temprano que tarde, ¿sí?, va a ampliarse y va a llegar a lo que llaman el círculo verde, que es el pueblo raso, y todo va a ser círculo rojo, todo va a girar acorde con el pensamiento neoporfirista o conservador. Vamos adelante. No hay nada de lo que llevó a López Obrador a la victoria: corrupción, inseguridad y honestidad. Nada que no hubiera sido unas cuantas presencias en el círculo rojo que se fueron profundizando a partir de Calderón con la violencia, a partir de Peña con la corrupción. Primero fueron las críticas en el círculo rojo y luego eso se volvió un lugar común para todo el mundo. Eso va a suceder aquí también, porque ha sucedido sistemáticamente. O sea, yo soy esto que estamos como, párale, soy como Calderón y como Peña, ¿no? Entonces, como con Calderón y Peña había corrupción, se empezó a expresar en el círculo rojo, ¿sí?, y luego eso cundió y llegó al círculo verde, a todo el pueblo. Y eso es lo que va a pasar, según él, con nosotros. Adelante. Viviendo esto que está pensando y viendo Reforma, esto que está pensando y viendo la gente pensante, el país,
las calificadoras, los analistas económicos, La los diarios gente internacionales. pensante, espérame, el Reforma, la gente pensante del país, las calificadoras, claro, organismos financieros internacionales. Síguele. Esto se va a volver parte de la visión común de los mexicanos. Se va a generalizar la crisis. ¿Cuánto tiempo va a tardar esto? Bueno, no lo sabemos, pero es muy posible, es bastante seguro incluso, que esta crisis brutal que viene vaya a acelerar eso. Lo vaya a acelerar de una manera extraordinaria, en el sentido de que va a haber una enorme cantidad de gente necesitando cosas del gobierno sin que el gobierno voltee a verlas. Lo estamos viendo ya. El gobierno no voltea a ver a los que han perdido empleo e ingreso en estos 2 meses. Está viendo solo a sus clientelas que ya tenían su dinerito que les da. ¿Quién sabe cuánto les da y cuánto les llega? Pero a los únicos que ve es a él. Y ahí está el pronóstico, ¿no? No va a tardar. ¿Esto cuándo fue? Esto fue como a finales del 20. Sí. 23 de mayo del 20, a las 12. 23 de mayo del 20. ¿Cómo estamos ahora? Hace 2 años. Ya tardamos, ya no se le cumplió su pronóstico, pero síguele. Entonces, el tema es cómo se organiza esto políticamente para que tenga una consecuencia en quitarle poder. Porque mientras no le quitemos poder, realmente la cosa no va a mejorar desde el punto de vista de nuestra presencia como ciudadanos. Bueno, yo creo que no hay más que caminos institucionales para esto y que hay que confiar en eso, porque mi idea es que si la democracia lo trajo a López Obrador, la democracia es la que lo debe de moderar. Y esto pasa por las instituciones, y pasa por 2 instituciones fundamentales. Una es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo les aconsejaría no dar por vencida a la Corte ni por capturada a la Corte. El escándalo de inconstitucionalidad de este gobierno no lo habíamos visto nunca. Todas y cada una de las leyes que este gobierno ha puesto, las importantes, están bajo querella constitucional. Todas y cada una, todas. La ley de remuneraciones, la ley de administración pública, la ley de Guardia Nacional, la ley de... Todas es cierto, ¿eh? La ley de remuneración, ¿qué es la ley de remuneración? ¿Sí? Que se cumpla con el artículo 127 de que nadie gane más que el presidente de la República. Pero fue impugnada en el Poder Judicial y hubo amparos, y por eso hay quienes ganan más que el presidente. Y así muchas otras. La eléctrica, y tiene razón en lo que está planteando. Y se ha convertido en una barrera para la transformación hasta cierto punto el Poder Judicial. Nada más recuerden cuántos amparos se presentaron para que no construyéramos el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Cuántos amparos para que no construyéramos el Tren Maya? ¿Cuántos amparos para que la Guardia Nacional no se constituya ni dependa de las Fuerzas Armadas? O sea, ahí no ha sido fácil. Ustedes saben que son 11 ministros. Cuando hay una controversia constitucional, cuando se declara
que una ley es inconstitucional, hay que acudir a la Corte. Y para declarar inconstitucional la ley se requieren mayoría absoluta. No solo mayoría simple de los ministros, igual que en el Congreso. En este caso, de 11 se requieren 7, 8. Sí. Afortunadamente, en todas las controversias, hubo una muy importante, la eléctrica, que no pudieron declarar, de las empresas extranjeras. Y salió adelante. Y así tenemos otras. Pero es cierto. Es decir, a ver, ¿cómo lo paramos? Con el Poder Judicial. Adelante. Fuerza la ley. Son 40 minutos.